Hola, buen día, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy vamos a ver un tema cortito, espero que el video salga cortito, generalmente salen largos. Espero que estés teniendo un bendecido día, que te hayas puesto a cuentas con Dios desde la mañana para que muy temprano hayas entregado tu día al Señor, que Él te guíe con su Santo Espíritu y que todo lo que hagas hoy honre al Señor. Así es, hoy vamos a hablar de la honra. Dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Sobre eso vamos a estar hablando un poquito y vamos a recordar dos sucesos en la palabra de Dios, dos pasajes bíblicos que nos dan una gran enseñanza de poner en orden nuestra vida para honrar a Dios. Porque dice también en Corintios que no podemos cenar en la misma mesa con el diablo y con Dios, con Satanás y con Jesús. No se puede. Entonces, sobre eso vamos a estar hablando. ¿Qué significa la honra? En el hebreo, la honra es obediencia, respeto y admiración total a Dios. Eso es la honra. Y pues sabemos que secularmente también en el diccionario, pues la honra es algo que está en muy alta estima, algo muy apreciado. Cuando honramos a alguien como a nuestros padres es porque les tenemos ese gran amor sublime por eso. Igual ese gran amor es para Dios, mucho mayor aún que el amor que tenemos a nuestros padres. Dios mismo nos manda a honrar a nuestros padres. La honra es un mandamiento. Está establecido en los 10 mandamientos, está establecido honrar a nuestros padres. Efesios les dice a los jóvenes honrar a vuestros padres. En los proverbios, en diferentes pasajes bíblicos encontramos sobre la honra a nuestros padres. Y si nuestros padres, que son terrenales, temporales, pecadores, Dios nos manda a honrarles, cuanto más debemos honrar al que todo lo da, al que nos permite estar aquí. Entonces, sobre eso es que quiero que reflexionemos juntos sobre la honra. Hubo en tiempos antiguos hubo según la historia bíblica y la historia secular también, hubo un rey, el rey Ezequías, que no solo amó a Dios, sino que en todo lo que él hizo se mantuvo íntegro ante la presencia de Dios. Ahora bien, ¿Ezequías se equivocó? Sí, Ezequías cometió errores también. Ezequías le falló algunas veces a Dios, pero dice que hubo una integridad de él para Dios, de tal manera que movió el corazón de Dios. Pero hubo también en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento lo podemos ver, hubo un sacerdote, el sacerdote Elí, que honró a Dios, que no honró a Dios, que amó a Dios, que sirvió a Dios, sirvió en el templo. Pero este sacerdote no honró a Dios más que a sus hijos. Eso es lo que Dios le tuvo en cuenta, que honró más a sus hijos que a Dios. ¿Y de qué manera honró más a sus hijos? De la manera que no reprendió a sus hijos, aunque el pueblo venía y le decía. Él mismo se daba cuenta. Sus hijos cometieron muchísimos cantidad de pecados y iban desde pecados, no hay pecado pequeño, ¿no? Pero desde acciones no tan graves, acciones tan graves como tener sexo, como comer los sacrificios, tener sexo en el templo, ¿no? Sexo puedes tener con tu esposa, ¿verdad? O con tu esposo. Pero estamos hablando de la abominación que hacían los hijos de Elí. Y Elí fue negligente como padre, pero fue negligente como sacerdote al no cuidar la santidad del templo, no cuidar que todo lo que estuviera ahí estuviera en orden y limpio como debía de ser. En ese sentido, Elí le falló a Dios. Vamos a leer un pasaje. En 1 Samuel 2:30 dice: Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, estamos hablando para Elí, se le está diciendo a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso Elí fue quitado del sacerdocio. Acuérdense que Elí murió, de esa forma fue quitado. Elí murió cuando le vinieron a avisar que sus hijos habían muerto. De la impresión, Elí
cayó muerto también. Estaba, se dice, en una silla, sentado, y cuando vienen a avisarle, cae y muere. Entonces estamos viendo ahí a un sacerdote, a alguien que se le había dado una promesa, perpetuamente estar en la casa de Dios. Y cómo perdió eso y fue cortada su vida y llevado antes del tiempo de que pudiera ver a sus generaciones sirviendo al Señor. Y no las pudo ver porque su generación dependía de sus hijos y se perdió. Se perdieron sus hijos en la abominación. Pero ahora nosotros podemos ver también a otro hombre, a alguien que no tenía el grado que tenía Elí, que era el sacerdote. A lo mejor tenía un alto rango Ezequías porque era el rey, pero qué mejor que estar sirviendo al Señor, que Elí era el que hacía los sacrificios, el que intercedía por los demás, por el pueblo de Israel. Tenía, para mí es un alto rango, mayor que el ser rey. Pero fíjense cómo Ezequías había visto cómo su padre no había honrado a Dios, y sin embargo Ezequías honró a Dios con su vida, vivió íntegramente. Ezequías viene Elí a decirle, Ezequías viene Isaías a decirle que va a morir. Cayó enfermo y le viene a decir que va a morir. Y Ezequías no renegó de Dios, Ezequías oró a Dios. En ese momento dice la escritura que volteó, yo me lo imagino en su cama, porque tenía ya mucho tiempo enfermo, me lo imagino en su cama porque la escritura dice que volteó su rostro a la pared y está ahí mirando hacia la pared, pero empieza a orar, a hablar con Dios, y voy a llevarlos a esa escritura. Dice Isaías 38:1, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ahí está Ezequías contra la pared, ¿verdad? Haciendo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Se pueden imaginar a Ezequías orando de esa forma? ¿Se acuerdan cuando, también con Elí, cuando Ana estaba orando en el templo? En la puerta del templo estaba Ana orando, y dice que la unción de Ana, el lamento de esa oración, hizo que Elí creyera que estaba ebria. Así me imagino que estaba Ezequías con tal sublime oración hacia Dios que tocó el corazón de Dios. En el versículo 4 dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías. Isaías pues era el profeta que le había llevado el mensaje al rey Ezequías. Y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Fíjense bien. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. La promesa no solamente fue para Ezequías, sino para todo su reino, para toda su ciudad, porque acuérdense que también Asiria estaba queriendo atacarlo. ¿Se acuerdan de aquel comandante o general, no sé qué era, del ejército de Siria, que vino a decirle que le entregaría caballos y todo eso, que si cedían, ¿verdad? Pero hoy no estamos hablando de eso. Otro día les contaré de esa parte de la historia del rey Ezequías. Pero a lo que yo los quiero llevar ahora es a la honra, a cómo honrar a nuestro Señor. Porque vimos ahí a un Ezequías mirando hacia la pared. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado contra la pared? Así, entre la espada y la pared, por algún problema familiar, por alguna situación económica, como Ezequías, por alguna enfermedad,
por lo que sea. ¿Cuántas veces hemos estado así? Ahora bien, cuando hemos estado contra la pared literalmente, nos hemos sentido con esa limpieza de corazón como para decirle a Dios, heme aquí, ¿acaso no te he servido? ¿Acaso no te he honrado? Nos podemos sentir así tan limpios como Ezequías para orarle a Dios de tal manera que Dios se mueva en su misericordia. ¿Qué fue lo que causó la ira de Jehová por causa de Elí? La desobediencia. Elí hacía el trabajo del sacerdocio, pero permanecía mucho fuera del templo, o sea, no cuidaba celosamente lo que sucedía en el templo. Por eso los hijos hacían lo que les daba la gana en el templo. Ahora bien, no tuvo la autoridad que Dios le había dado como padre, porque en el hogar el padre tiene que poner el orden, ni como sacerdote. En el sacerdocio tampoco estaba cumpliendo con esa autoridad, estaba siendo negligente como sacerdote y como padre. Entonces eso molestó a Dios, eso deshonró a Dios, esa actitud de Elí. Pero ahora bien, ¿qué movió la misericordia de Dios con Ezequías? En la oración de Ezequías, lo que movió la misericordia de Dios fue la integridad con que Ezequías había vivido. Cuando Ezequías está mirando a la pared en ese dolor de saber que va a morir, y no era muy mayor Ezequías, y entonces él aclama a Dios, clama en llanto, clama a Dios y le cuenta. No le reclama, clama. No le reclama ¿por qué a mí que te he servido? Sino le dice que tome en cuenta que él le ha servido, que no es lo mismo. Pareciera que es lo mismo, pero no. Él solamente le está confesando, le está recordando. Como si yo te dijera a ti, acuérdate que he sido considerada contigo. No que te estuviera, pero ¿no te acuerdas que fui considerada? No, o sea, es un clamor, no es un reclamo. Y eso movió la misericordia de Dios de analizar la vida de Ezequías y decir, oh, sí es cierto, mi siervo, mi rey, ha fallado, sí, se ha equivocado como ser humano, pero ha sido íntegro. Fue el que reformó el templo, lo reconstruyó, mandó quitar los lugares altos donde adoraban a los Baales, mandó quitar toda la idolatría, acuérdense de eso, restableció la celebración de la Pascua, hizo mucho Ezequías, que en otra ocasión lo hablaremos. Todo lo malo que su padre hizo, Ezequías digamos que lo destruyó, todo lo mal que su padre se había portado, y Ezequías era un jovencito cuando asumió el reinado, cuando murió su padre Acaz. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar nada más, que movió la misericordia de Dios. Ahora quiero llevarlos así rapidito a leer Isaías 29. Permítanme. Aquí lo importante no es cuántos años le dio. A Ezequías le dio 15 años más de vida, de regalo. Pero independientemente de cuántos años vivamos, más o menos, aquí el asunto es cómo estamos ante la presencia de Dios. Nosotros lo más seguro que tenemos es la muerte. Y se fijan cómo empieza Isaías a hablarle a Ezequías. Le dice, ordena tu casa. Dice el Señor, ordena tu casa. Isaías le está dando el mensaje de Dios. Ordena tu casa. Al día de hoy eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ordena tu casa, ordena tu vida. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo te sientes? No cómo te sientes, cómo realmente estás. Haz un autoanálisis de cómo realmente estás. Voy a leerles el último pasaje para terminar ya este audio. Y dice en Isaías 29:13, y voy a leer 13, 14 y 15. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia, oramos, hay quienes hasta predican, enseñamos, hacemos muchas cosas en la iglesia? Porque ya lo venimos haciendo por tradición, otras veces porque lo tenemos que hacer, porque tenemos ese ministerio,
Pero aquí Dios nos dice que a veces solo lo hacemos de labios, solo lo hacemos, pero no viene de adentro, del corazón, no viene de esa comunión con Dios. Está hablando cuando el pueblo de Israel se había alejado y que se acuerdan que Isaías le dijo al Señor, heme aquí, porque Dios dijo, ¿y cómo sabrán? ¿Cómo conocerán de mí si nadie les habla? Isaías dispuso su corazón para ir. Entonces aquí vemos en el 14 que dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus labios, de sus sabios, perecerá la sabiduría de sus sabios, corrijo, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Miren cómo el Señor, cuando nosotros caemos en desobediencia, nos ciega. Puede llegar a pasarnos esto. ¿Cuántas personas no hay que predican y uno que no tiene tanto conocimiento puede darse cuenta a veces que está mal el contexto, que está fuera de contexto lo que están diciendo, que están manipulando esa palabra en el altar sin ningún remordimiento? ¿Saben por qué es? Por eso, porque su pecado los ha llevado a que el Señor los ciegue. El Señor los ciegue. Se desvanece esa inteligencia, esa sabiduría. En cambio, personas que quizá no tienen mucho conocimiento académico, pero tienen una comunión con Dios, una realmente entrega al Señor, como Dios les provee día con día de sabiduría para predicar la palabra, para llevar el mensaje, sin haber quizá ido a estudiar a una universidad de teología, sin tener esos conocimientos, pueden llevar la gran comisión, hacer lo que realmente Jesús mandó, llevar el evangelio. Entonces tenemos que autoanalizar muy bien nuestra vida, no descuidarnos, nuestra vida espiritual. Dice, hay en la Biblia, a mí siempre me mueve el tapete, ¿eh? Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Exactamente. Hace poco yo escuché una persona que dijo que Jesús, una persona que fue a un lugar no apropiado para un cristiano, y esta persona pues estaba dando un mensaje en el altar que a mí me pareció que honestamente debió haber no dado el mensaje si había ido a ese lugar, pero lejos de reconocer, esta persona se justificó. Dijo, sí, estuve en ese lugar y estaban sucediendo cosas que no le agradan a Dios, pero qué bonito que no me contaminé. Así dijo esta persona, que no me contaminé, dijo, porque Jesús mismo iba a esos lugares. No, Jesús no iba a esos lugares. Jesús cenó con un pecador, durmió en casa de un pecador. Pero cuando Jesús, y tuvo esos encuentros con pecadores, pero cuando Jesús se retiraba de esos lugares, esas vidas habían sido transformadas. Ahora yo quisiera preguntar a esa persona, cuando se fue de ese lugar, de ese evento, ¿toda la multitud transformó su vida por su presencia? No, porque somos pecadores nosotros, no somos Jesús. O sea, no podemos decir yo puedo ir a un prostíbulo y me voy de ahí sin contaminarme, porque Jesús lo hacía, pero nosotros no somos Jesús. Esa es la enorme diferencia. Y al único lugar donde Jesús fue y que se estaba cometiendo pecado fue con un látigo en las manos. ¿Se acuerdan de eso? En el templo. Y dejó limpio el templo. Así que si nosotros podemos ir a un lugar y dejarlo impecable y santo, nos podemos comparar con Jesús, si no, no. Así que no lo haga, mi hermano, ni se le ocurra compararse con Jesús. No somos, ni siquiera Juan se comparó, dijo que no era digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. Así que no nos andemos justificando ni comparando. Yo los invito, los exhorto a que autoanalicen su vida espiritual, pero mucho ojo, porque hay quienes nomás se enfocan en la vida espiritual. Autoanalicen lo que estamos haciendo, lo que están haciendo día con día. Si cada cosa que hacemos, piensen primero si honra a Dios o no, porque no sabemos en qué momento tenemos un accidente y entregamos. Muchas veces con la saliva te puedes ahogar en tu casa,
O te puedes caer y estás sola, no hay quien te levante y te puedes golpear la cabeza y ya fue tu último día de vida. Entonces todos los días tenemos que estar honrando al Señor con nuestra vida, porque nuestra vida es testimonio también para los demás. Pero todos los días hay que estar como el rey Ezequías, íntegros, dignos de la presencia del Señor, para poder voltear y en oración decirle: heme aquí, Señor, tú decides. Pero qué temor, ¿verdad? Si estamos haciendo otras cosas que a Él no le agradan y todavía justificarnos. No hagamos eso. Yo les aconsejo que no hagamos eso. Hay quienes me han dicho que eso es religiosidad, que eso es ser legalista, que al andar, el que tener cuidado a dónde vamos, qué hacemos y eso, que eso es legalista, que porque Dios ve nuestro corazón, que es lo único que le importa. No, porque somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con él? Así que nuestro cuerpo completamente honra a Dios, no nada más nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque Jesús dijo: si con tus pensamientos deseares a una mujer, ya adulteraste. O sea que hay que tener mucho cuidado en qué estamos pensando o qué estamos viendo, porque nuestros pensamientos son manipulados también por el exterior a veces. Si no estamos en oración, si no estamos leyendo la palabra, entonces si estás viendo telenovelas, películas, en el internet todo el día, en cosas que no agradan al Señor, pues claro que tus pensamientos también van a estarse contaminando. Así que yo te invito a eso. Y ojo, si tú crees que es legalismo, yo lo respeto, pero no es legalismo. Eso solamente es el deseo ferviente de mantenerte limpio, porque el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. No viene por cuerpos, por almas dentro de un cuerpo contaminado, no. Hay que tener cuidado y no salirnos del contexto en la palabra de Dios, ni mucho menos manipularla para nuestro favor. Deseo que estés teniendo un bendecido día y ojalá que esta reflexión en estos 2 pasajes bíblicos, 3, porque leímos también otro pasaje, al final los 2 de Isaías y el de Primera de Samuel, que te sean de bendición, es lo que más deseo. Ojalá y no te sientas mal por lo que dije. Yo siempre pienso que cuando oigo una predicación en la iglesia o fuera de la iglesia y me hace sentir así como incómoda, yo le doy gracias a Dios por eso, porque si me hace sentir incómoda, quiere decir que yo estoy en algo mal y que el Espíritu Santo está trabajando en mí. Lejos de enojarme con el predicador o con la persona que trae el mensaje, yo empiezo a analizar, a ver, ¿por qué a mí me está incomodando esa palabra? Y encuentro que en algo estaba fallando y trato de corregirlo. Solos no podemos. La única forma es en oración y pidiéndole al Señor que nos guíe con su Santo Espíritu.